Ya voy a empezar entonces. Bien, buenas noches con todos. Muchas gracias por la oportunidad al Grupo INSUR para poder ofrecer pues este curso correspondiente a lo que es metrados y lectura de planos en edificaciones. Yo soy el ingeniero Javier Reynoso Oscanoa y voy a tener el gusto de compartir un poco respecto a este mundo con todos los presentes. Entonces empezamos. Si nosotros pues buscamos ejecutar una obra, ¿no? Como la que tú estás viendo ahí en la diapositiva, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, principalmente necesitamos de un documento, ¿no? Como tú estás viendo aquí, de un documento que me brinde todas las características técnicas que tenga pues esa obra, ¿no? Entonces, ¿dónde puedo ver yo, dónde puedo visualizar lo que son pues estas características técnicas? Bueno, lo puedo ver en planos. ¿Esos planos de dónde vienen? Esos planos vienen de haber realizado estudios básicos, como pueden ser los estudios topográficos, los estudios hidrológicos, los estudios hidráulicos, los estudios, no sé, dependiendo ya de cada especialidad, por ejemplo, los estudios de tráfico, por ejemplo, etcétera, que me van a permitir a mí realizar diseños, ¿no? Diseños de cimentaciones, diseños hidráulicos, diseños de pavimentación, etcétera, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de que esos diseños se van a expresar en estos planos de los cuales estamos comentando, ¿no es cierto? Y hay un fin aquí, ¿no? En estos planos. Te dije que era, pues, el objetivo construir, ¿no? Llevarlo a un proceso constructivo. Y dentro de esto, pues, nosotros requerimos algo importantísimo, algo que tú estás viendo aquí en la parte inferior derecha, dinero. Es decir, nosotros necesitamos de recursos para poder realizar la ejecución de esta obra, ¿no? ¿Cómo calculamos esos recursos? Bueno, si es que nosotros nos encontramos dentro de lo que es, pues, la inversión pública, es decir, la inversión que hace el Estado para obras públicas, por ejemplo, como la que vemos en la fotografía, ¿no? Una obra de saneamiento, ¿no? El cual es un servicio público, pues, de primer orden, ¿no? Entonces, dentro de la inversión pública nos podemos encontrar en dos escenarios, en lo que es administración directa y en lo que es administración indirecta. Administración directa, cuando la propia entidad del Estado, llámese un gobierno local como un municipio o como un gobierno regional, ejecuta, ¿no? Con su capacidad técnica, operativa, logística, la obra, ¿no? Y por otro lado tenemos un segundo escenario, el cual es la administración directa, también conocido como ejecución por contrata, en la cual la misma entidad del Estado, como mencioné anteriormente, un gobierno regional, un gobierno municipal, etcétera, no ejecuta la obra por sí, sino que contrata a un tercero, a un privado, ¿no? A un contratista para que ejecute la obra. Obviamente, como aquí involucramos ya al privado, es decir, a ti, ¿no? Tú que estás escuchando, eres el privado, ¿no? Que con tu propio recurso pues puede ejecutar una obra, siempre vas a demandar una utilidad, una ganancia, porque tú no vas a hacerlo todo gratis, ¿no? Por lo tanto, generalmente en la administración indirecta, las obras cuestan más caro que con, que con la administración directa. En la administración directa, la entidad del Estado busca un beneficio social, ¿no? Mientras que con la administración indirecta, un contratista va a buscar pues un beneficio económico. Ambos, ¿no? Cada uno de estos escenarios tiene una forma particular de calcular ese monto, ¿no? Ese dinero que nos va a costar la obra. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí ya tenemos los escenarios, conocemos que necesitamos de un expediente técnico y que uno de los datos importantes que me va a dar este expediente técnico es justamente cuantificar cuál es el monto de ejecución que yo requiero para esta obra. ¿Está bien? Entonces, ¿qué requerimos para calcular un presupuesto de obra? ¿No? Específicamente, si nos vamos aquí a esta diapositiva, lo que tenemos que hacer es un presupuesto, ¿no? Así como nosotros hacemos nuestro presupuesto, por ejemplo, para el mes, ¿no? Donde estipulamos nuestros gastos para pagar la vivienda, para pagar nuestros alimentos, para pagar los servicios, igual aquí hacemos un presupuesto.
¿Cuáles son los rubros que consideramos? Consideramos dos tipos de costos, los costos directos y los costos indirectos. Directos, que tienen una relación directa con el proceso de ejecución de la obra. Indirectos, que se necesitan para que se dé el proceso administrativo, generalmente, de lo que es la obra, así como aquí involucramos esas utilidades que el contratista demanda por la ejecución de esa obra. Los costos directos, ¿no?, que son los que nos interesan en esta oportunidad, están conformados por los costos de las partidas. ¿Qué son las partidas? Las partidas son las actividades, tareas, ¿no?, propias de un proceso constructivo. Ese proceso constructivo será diferente para los diferentes tipos de proyectos que podamos ejecutar. No es lo mismo o no son las mismas actividades o tareas o partidas las que se requieren para construir una carretera que para construir pues un hospital, ¿no es cierto? Entonces dependerá, ese proceso constructivo será diferente, ¿no? Y las partidas serán diferentes. Entonces, de cada partida o cada actividad, nosotros para determinar su costo, necesitamos conocer cuál es la cantidad de trabajo que vamos a realizar para esta partida. Por ejemplo, si yo tengo una partida de excavación de zanjas, yo necesito saber cuántos, ¿no? ¿Cuál es esa cantidad de zanjas que yo voy a tener que excavar? Y como estamos hablando de excavación, estamos hablando de cuantificar, habrá pues una unidad de medida que me sirva para poder cuantificar esa actividad. En este caso, pues, podemos utilizar el metro cúbico, es decir, una unidad de volumen para poder cuantificar el trabajo de esta partida, ¿no? Entonces, hablándolo en esos términos, ¿cuántos metros cúbicos de excavación yo requiero para tal partida? ¿No es cierto? Entonces, esa cuantificación del trabajo, ¿no?, de una partida, nosotros le conocemos con el término de metrado, ¿no? Entonces, esos son los metrados, la cuantificación del trabajo de una partida. Pero ahí estoy considerando lo que es la cantidad de trabajo. Y si mi objetivo, recordarás que hablábamos que era pues determinar un costo, un precio, pues simplemente ese metrado tendrá que ser multiplicado por un precio unitario. Ese precio unitario viene de realizarse un análisis y dentro de ese análisis lo que yo voy a hacer es determinar para esa partida qué necesito, es decir, cuál es la mano de obra que se va a requerir, cuáles y cuántos son los materiales que requiero, cuáles son los equipos y herramientas que se va a requerir para ejecutar esa partida y en todo caso, si es que requiero, incluso subcontratos para poder determinar cuál es ese precio que se requiere por mi partida que voy a ejecutar, ¿no? Entonces yo multiplico metrado por ese precio unitario que viene de ese análisis y obtendré el costo de la partida. Si tengo el costo de cada partida, puedo sumarlos todos y obtendré lo que es mi costo directo. Entonces yo puedo resumir e indicar que los costos directos son iguales a la sumatoria de toda la mano de obra, de todos los materiales, de todos los equipos y herramientas que requiere la ejecución de todas mis partidas. Ese es el costo directo. Y como te puedes dar cuenta, justamente para la ejecución de la obra, directamente yo necesito conocer la mano de obra, ¿no? Operarios, oficiales, peones que van a meter las manos y realizar el proceso de ejecución, ¿no? Y van a utilizar los materiales propios para esa ejecución a través, ¿no?, o ayudándose mediante equipos mecánicos, sean pesados, sean livianos, sean medianos, y herramientas, ¿no? Es decir, costos que tienen una directa relación con el proceso de ejecución, costos directos. Y por otro lado, solo de manera referencial, los costos indirectos que involucran los gastos generales, sean fijos o variables, ¿no?, los cuales son otros costos que requiero para la ejecución de la obra, por ejemplo, el pago del residente, el pago pues del personal administrativo, el pago, por ejemplo, puede ser pues de mis ensayos de calidad, etcétera, entre otros que requiera para la ejecución de la obra, pero que no son considerados ni mano de obra, ni materiales,
ni equipos y herramientas. Y por último, pues las utilidades, que es pues el, la ganancia que busca el contratista para poder ejecutar. ¿No es cierto? Entonces ya conocemos cómo podemos estructurar un presupuesto. En nuestro caso nos interesa el día de hoy conocer respecto a los metrados, ¿no? Es decir, la cuantificación de las partidas. Entonces, en ese sentido, vamos a irnos pues dentro del aspecto normativo, que es lo que nos indica la Ley de Contrataciones del Estado, normatividad presente siempre dentro de lo que es pues, como dice su nombre, el proceso de contratar bienes o servicios con el Estado. Entonces nos indica que los metrados o el metrado es la cantidad de una determinada partida del presupuesto de obra según la unidad de medida establecida, ¿no? Como habíamos mencionado. Entonces, una partida, como habíamos mencionado, es una o parte de, o cada una de las partes o actividades que conforman nuestro presupuesto de obra, entendiéndose que el presupuesto de obra es el valor económico de la obra que está estructurado obviamente por partidas, actividades, y cada partida tendrá pues su propia cuantificación o metrados, su análisis de precios unitarios, etcétera, y teniéndose pues una unidad de medida establecida para realizar tales mediciones o tales cuantificaciones. Una pregunta para todos los presentes, entonces, ya que estamos hablando de metrados y ustedes, pues obviamente ya tienen cierta idea, conocen los metrados, pregunto, ¿el reglamento de metrados regula los parámetros para la elaboración de estos? ¿Qué dicen? ¿Qué dices, Dida? ¿Qué dices, Juan? Misterio, Luján, ¿qué dicen? Por el Facebook los estoy viendo. ¿Qué dicen? ¿Será el reglamento de metrados la normatividad que regula los parámetros de la elaboración de metrados? ¿Respuestas? ¿Respuestas? No veo respuestas. Juan Montesinos. Ya, Marcos Antonio nos dice sí, ¿no? Están regulados por codificaciones. Villar RVC nos dice que sí. ¿Alguien más? ¿Alguna respuesta? Sí, nos dice Joe VC. Pues la respuesta es no. El reglamento de metrados no regula actualmente, año 2022, los parámetros de elaboración del expediente técnico, ¿no? ¿Sabes quién es la norma técnica de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas? Es diferente. Este reglamento, pues, pertenece a la antigüedad, ¿no? El reglamento de metrados dejó de ser, dejó de tener vigencia en el año 2010. Mira, 12 años después te pregunto y por ahí todavía algunos confunden, ¿no? Pero los felicito porque están presentes en este curso y ya han aprendido algo, ¿no? No es el reglamento de metrados, es la norma técnica de metrados, y para decirlo con nombres y apellidos, es la norma técnica de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas. Y ahí, pues, como nos dice, aprobado de acuerdo a la, aprobado en el año 2010, como te decía, cuyo objetivo es establecer los criterios mínimos actualizados para cuantificar las partidas que intervienen en un presupuesto para obras de edificación y habilitaciones urbanas. Entonces, ¿cuáles son estos criterios? O sea, ¿qué es una obra de edificación y qué es una obra de habilitación urbana? ¿Por ahí alguien me puede ilustrar al respecto? ¿Obras de edificación, habitaciones urbanas serán lo mismo? Richard, Juan, Dida, Joe, ¿qué dicen? ¿Será lo mismo una obra de edificación que una obra de habilitación urbana? Sí, no.
¿Son iguales obras de edificación con obras de habilitación urbana? ¿No son lo mismo? Obras de habilitación urbana con obras de, o mejor dicho, obras de edificación y obras de habilitaciones urbanas. Son diferentes, ¿no es cierto? Son diferentes. Las obras de edificación son obras puntuales, donde se desarrollan actividades humanas, ¿no? Por ejemplo, una institución educativa, por ejemplo, una institución de salud, ¿no? Muy bien, ahora recién veo las respuestas, creo que es el Internet, ¿no? Y las obras de habilitación urbana, pues son aquellas obras lineales que se requieren para el paso de un terreno eriazo rural a ser un terreno urbano, ¿no? ¿Qué requerimos? Requerimos agua potable, requerimos alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, tal vez si te encuentras en alguna zona de lluvia, redes de electrificación, pistas y veredas, ¿no? Entonces son diferentes. Entonces hablamos de obras lineales y obras puntuales. Entonces, para ambos, mira, date cuenta, la norma técnica de metrados es vigente. Anteriormente, en la antigüedad, pues no, ese reglamento de metrados solamente nos servía para las obras de edificación, pero las obras de habilitaciones urbanas tenían otra norma. Acá ya se ha hecho el compendio de ambas. Entonces, actualmente solamente tú te debes de regir respecto a lo que es la norma técnica de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas. Punto. Y dentro de ellas, pues, te estoy mostrando aquí en forma general cuáles son los títulos que considera y está dividido obviamente en dos partes. Una primera parte mostrando pues las partidas propias para una obra de edificación y en segundo lugar mostrando las partidas para las habilitaciones urbanas. Entre ambas hay ciertas semejanzas, ¿no? Entonces, cada título que tú ves aquí involucra un grupo de partidas, ¿no? Entonces, más o menos tratan de asemejarse al proceso constructivo, aunque no tanto, ¿no? Por ahí hay cierta similitud con lo que es un proceso constructivo. Por eso empezamos generalmente con obras provisionales, trabajos preliminares y algo que es propio de esta norma, seguridad y salud. Luego vemos estructuras, arquitectura y el resto de instalaciones propias de una edificación. Mientras que en habilitaciones urbanas, igual, ¿no? Hay una semejanza al iniciar con obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, y el resto ya es dependiendo de cuál es la obra o el tipo de obra de habilitación urbana que vas a metrar. Por ejemplo, pistas y veredas se encuentra acá. Infraestructura sanitaria, agua, desagüe, se encuentra acá. Infraestructura para redes de electrificación se encuentra acá. Infraestructura para instalación de telefonía, ¿no? Internet, comunicaciones está acá. Infraestructura para instalación de gas también se encuentra acá. Entonces, como ves, en estos dos tipos de proyectos se requiere, pues, de esta norma. Entonces, por ahí siempre me preguntan, ingeniero, y si yo tengo un proyecto de carreteras, también debo seguir o tengo que cumplir lo que me indica la norma técnica de obras para obras de edificación y habilitaciones urbanas. No, eso ya es otra normatividad que depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. No, aquí bien claro te dice, simplemente son para obras de edificación y para habilitaciones urbanas. No te dice la norma, también tiene que cumplirse para obras de carreteras, también tiene que cumplirse para infraestructura de riego. No, cada una de ellas tendrá pues su propia normatividad con sus propias características. Ahora, ¿cómo determinamos las partidas? ¿No? Porque tú estás viendo aquí un resumen, solamente te estoy mostrando los títulos, ¿no? Mostrarte toda la norma técnica de metrados sería pues muy largo, eso ya pertenecería a otro curso, ¿no? Un curso específico ya de metrados. Pero aquí lo que estamos viendo es los títulos generales y dentro de cada uno de ellos pues hay muchas partidas, ¿no? Dentro de cada uno de ellos. Entonces, estás viendo el menú general, ¿no? Como si fuera esto un menú de comida, estás viendo todo el menú, pero ¿cómo tú llegas a determinar cuáles son las partidas que tú requieres para tu obra en particular? Entonces, eso lo hacemos en función del proceso constructivo, ¿no? Entonces, el proceso constructivo es una secuencia lógica que tienen pues las actividades o partidas, ¿no? Y digo secuencia lógica porque obedece a una lógica constructiva. Por ejemplo, yo primero tengo que encofrar y luego
realizo el vaciado de concreto. No puede ser al contrario. No puedo primeramente vaciar y posteriormente hago el encofrado. No es lógico, ¿no es cierto? Entonces, eso mismo sucede, o mejor dicho, eso es parte del proceso constructivo, ¿no? Me indica la lógica constructiva que es así. Entonces, dependiendo de mi proyecto en particular, yo determinaré las partidas propias que requiera. Entonces, simplemente yo veo este manual, no, mejor dicho, yo veo esta normatividad y simplemente cojo aquellas partidas que se adecúan a mi proyecto, a mi obra en general. ¿Está bien? Seguimos. Seguimos. Entonces, ahora, si yo ya tengo las partidas, ¿no? Ya las he establecido. Lo que me falta ahora es determinar, cuantificar, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que se requiere para cada una de estas partidas? ¿Cómo hago eso? Bueno, no sé, desde los romanos, desde los griegos, ¿no? Hablando de más o menos unos 3.000 años atrás, 4.000 años atrás, seguimos con la misma metodología, ¿no? O seguíamos, mejor dicho, ¿no? Es decir, simplemente leemos planos, leemos papiros hasta ahora, de los cuales nosotros obtenemos, pues, cuáles son las mediciones, ¿no? Ahí está expresado en gráficos lo que va a ser, pues, nuestra obra. Por lo tanto, una capacidad que tenemos nosotros que generar una destreza que nosotros requerimos es, pues, la lectura de planos, ¿no es cierto? Existe, pues, unas codificaciones, existen ciertas costumbres incluso, ¿no? Porque no estamos hablando de normas que se cumplen dentro de lo que es la lectura de planos. Por lo tanto, muchas veces la falencia que tenemos nosotros cuando nosotros requerimos metrar o cuantificar es que no podemos leer los planos, ¿no? Y ahí tenemos pues justamente problemas. O a veces, ¿no? Cuando recién nos estamos iniciando en esto, nunca hemos visto una estructura en la realidad y cuando lo vemos en plano, pues no nos lo podemos imaginar. Entonces ahí nos genera problemas. Estamos viendo en la diapositiva, pues, algunos criterios que se presentan dentro de la lectura de planos, solo de manera referencial, ¿no? Para que entiendas la importancia, por ejemplo, la determinación de ejes, ¿no? En este caso son ejes constructivos, ¿no es cierto? Los ejes constructivos que están representados, estás viendo aquí en líneas verticales, ¿no? Codificadas como con letras A, B, C y ejes horizontales codificados con números 1, 2, 3, etcétera, ¿no? ¿Existe una normatividad al respecto? No, no existe ninguna normatividad. Son simplemente, pues, costumbres que se tienen dentro de lo que es, pues, la construcción. Puede ser a la inversa, ¿no? O sea, no necesariamente los ejes verticales tienen que ser con letras, también puede ser con números, aunque se estila que los ejes numerados sean pues los horizontales, ¿no? Se estila ya que generalmente siempre tenemos más ejes horizontales que los ejes verticales, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Ahora, los ejes constructivos son diferentes a los ejes estructurales. Por ahí tal vez haya algún ingeniero civil, ¿no? Y conozca de ejes estructurales, que son los que nosotros utilizamos para el diseño de nuestras edificaciones, ¿no? De nuestras estructuras, mejor dicho. Los ejes estructurales siempre pasan por el eje de la estructura, mientras que los ejes constructivos, cuando tenemos los ejes perimétricos, siempre van a estar señalando el límite del área donde tenemos la obra, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia. Dentro de estos planos también podemos establecer lo que son pues las dimensiones o acotaciones que nos interesan justamente para realizar nuestro proceso de metrado. En este caso, en la diapositiva estamos viendo las cotas generales, ¿no? Que se dan pues en términos pues totales, como nos indica, distancias totales. Tenemos las cotas parciales que nos muestran distancias entre los ejes. Tenemos cotas específicas ya que nos pueden dar detalle de algún elemento,
Entonces, justamente, pues, estas cotas son las que nosotros requerimos para poder metrar. Pero un defecto, mejor dicho, o cómo llamarlo, pues una restricción, una limitación que tienen los planos, es justamente eso, ¿no? Su nombre lo dice, son planos. Es decir, solamente estamos viendo dos dimensiones en un mundo que supuestamente tiene tres dimensiones conocidas, ¿no? Entonces, si yo estoy viendo estos planos, que son planos de planta, yo puedo apreciar el largo y el ancho, pero todavía requeriría una dimensión más, ¿no? Es decir, la altura. Esa altura necesariamente tengo que verla en otro plano donde se me muestre, ¿no? Entonces, esa es una limitación que nosotros tenemos. En ese sentido, si tú miras, visualizas estos planos, vas a tener eh, vas a tener pues los niveles que a continuación podemos apreciar. ¿Está bien? Entonces, entonces aquí tenemos pues los niveles de edificación. ¿De acuerdo? Hablemos entonces un poquito respecto a estos niveles. Existe un nivel que se llama más menos 00, que aquí lo estás viendo, ¿no? Estás viéndolo a la izquierda como a la derecha. El nivel más menos 00. Les pregunto, ¿qué significa ese nivel más menos 00? Respuestas. ¿Qué significa ese nivel más menos 00? ¿Qué significa ese nivel más menos 00? Aquí por el chat, Alberto, Ricardo, ¿qué significa ese nivel más menos 00? Aquí hay una respuesta. Nivel de piso natural, nos dice Alberto. Ya, a ver, vamos a dejarlo ahí todavía. Aquí en el Facebook, ¿qué dicen? Qué será el nivel más menos 00? ¿Qué será el nivel más menos 00? Ahí Rey nos dice nivel de referencia, ¿ya? Muy bien. Entonces acá tenemos dos respuestas interesantes. Alberto nos dice que es el nivel de piso natural, mientras que Rey nos dice que es el nivel de referencia. Alfredo también nos dice que es el nivel de terreno natural. Entonces vamos a entenderlo así. El nivel más menos cero es un nivel de referencia, eso está bien dado, ¿no? Pero imagínense esto. Hace un momento estábamos hablando de planos, ¿no es cierto? Y yo en este nivel, o mejor dicho, yo en estos planos fijo niveles, ¿no? Es decir, las alturas donde yo voy a construir, ¿de acuerdo? Como este es un proceso de dibujo en gabinete, ¿no? En mi computadora probablemente, y todavía no he ejecutado nada, en función de estos planos, lo que yo voy a hacer es ir a campo y construir, ¿verdad? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, yo necesito un punto en común, ¿no? Entre estos planos y la realidad para que todo lo que esté en los planos se dé en la realidad, ¿no es cierto? Se realiza el replanteo, así yo le llamo esa actividad, ¿no? De pasar los ejes que aquí yo he estipulado y niveles en mis planos, llevarlo a la realidad, esa acción se llama replanteo. Para que se dé ese replanteo, entonces yo necesito un punto en común. Ese punto en común es justamente este nivel más menos cero, es decir, un nivel de referencia. Entonces, ¿qué es lo que me dice mi lógica, no? Mi lógica me dice lo siguiente, para que yo tenga un punto en común, ese punto en común yo lo he tenido que visualizar cuando yo he elaborado los planos, cuando he hecho mi levantamiento topográfico probablemente, ahí he determinado ese punto en común. Y más adelante, cuando otro profesional, otro técnico, otra persona venga a construir, porque no necesariamente es la misma persona que elabora los planos la que va a construir, va a venir otra persona y va a coger ese mismo nivel de referencia para poder determinar todos los ejes, alturas, etcétera, que mis planos indican. En ese sentido, ese nivel más o menos 00 tiene que estar ubicado en un lugar, pues,
que sea fijo, porque yo no sé cuánto tiempo va a pasar entre la elaboración de mis planos y la ejecución de la obra. Eso no se sabe, ¿no? Se puede presumir, ¿no? Ah, ya por ahí va a ser, ¿no? Pero no puedo determinar la ciencia cierta, ¿sabes qué vamos a construir ahí? No. Entonces, ponte a pensar en esto. Tiene que ser un punto fijo, fijo en el momento en el que elaboro mi levantamiento topográfico, fijo en el futuro en el cual yo ejecute. Ahora yo les pregunto, ¿el terreno natural es inamovible o puede ser que más adelante se realicen algunas variaciones en el terreno natural? ¿Qué responden? ¿Será fijo el terreno natural? ¿Será fijo el terreno natural? ¿O puede ser proclive a que pueda sufrir variaciones? ¿Qué dicen? Puede haber variaciones, como dice Freddy, ¿no? En el Facebook. Sí, puede haber variaciones en el terreno natural, ¿no? Talía también nos dice eso. Yo también nos dice eso. Entonces, ahí yo les pregunto, entonces, ¿podré considerar mi nivel más menos cero, mi nivel de referencia, lo podré considerar como eso, como mi nivel de referencia? ¿O buscaré otra ubicación que sí pueda decir, ah, esta ubicación es fija, esta sí va a estar en su misma ubicación cuando construyan la obra? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Dónde podría ubicarlo? Tal vez si es que esto no es fijo. ¿Dónde se podría ubicar? Depende, ¿no? Por ahí alguien me dirá, pero ingeniero, ¿su ejemplo es en zona urbana o es pues en una zona pues rural tal vez? Dependerá pues, ¿no? Entonces, si es en una zona urbana, yo tengo elementos fijos. Puede ser pues un poste de electricidad que esté ahí, pues, ¿no? O puede ser pues la caja de agua o la caja de alcantarillado sanitario, o si es que no tengo todavía conexión domiciliaria, puede ser un buzón de desagüe, ¿no? Y si estoy en zona rural, pues puede ser un BM, ¿no? Algún punto que yo haya establecido ahí, ¿no? Con mi GPS diferencial, tal vez, ¿no? Pero siempre necesito un punto en el cual yo referencie mi trazo para poder realizar, pues, el replanteo, ¿no? Entonces, generalmente es lo que nosotros tenemos que buscar. Ya dependerá de la ubicación de tu proyecto, etcétera, cuál tú consideras como ese nivel más o menos 0,0. Entonces, es importante. A partir de ahí, ya tú ya puedes, perdón, realizar, pues, tú puedes establecer o determinar otros puntos, ¿no? Ahora, a veces coincide. El nivel de terreno natural puede coincidir con el nivel más o menos 0,0. Sí, se puede dar, ¿no? Pero no necesariamente. En el ejemplo que yo te coloco aquí en el lado izquierdo, ¿no? Ahí tú tienes el nivel más o menos 0,0 y abajo todavía se tiene el nivel de terreno natural, como te puedes dar cuenta, ¿no? Muy bien. Fuera de eso tenemos hacia abajo, podemos establecer ya mi nivel de fondo de cimentación o mi nivel de fondo de zapata, es decir, hasta dónde yo voy a excavar para que posteriormente pues yo basee ahí mis cimentaciones, puedo tener niveles de corte, hacia arriba puedo tener un nivel de relleno, un nivel de falso piso, un nivel de contrapiso, un nivel de piso terminado y ahí viene otro nivel importante, ¿no? El nivel más 1 metro. ¿Para qué me sirve el nivel más 1 metro? Pregunto. ¿Para qué me sirve el nivel más 1 metro? Ahí lo estás viendo, dice n más 1. ¿Para qué me sirve ese nivel más 1 metro? ¿Para qué me sirve ese nivel más 1 metro? ¿Lo han visto? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Para qué me sirve el nivel más 1 metro? Más 1 metro. ¿Qué dicen? Dida, dices, azotea, no creo. Más 1 metro.
¿Alguien? ¿Una idea? Marcos Antonio, ¿una idea? Ese nivel más 1 metro. Belgic Magnolia, Héctor Feliciano, Henry Kurosawa, ¿alguna idea? Ya Juan nos dice tomar referencia a niveles de altura, ya puede ser. ¿Algo más? ¿O alguien más? O sea, si tú te das cuenta, el nivel más o menos 00 está fuera, ¿no? Pero ahí está, ¿no? RJ y Alex Guerrero. O sea, si yo ya tengo mi edificación, es decir, ya he empezado con la construcción de muros, por ejemplo, los he terminado, eh, yo dentro de la edificación tengo que tener algún nivel que me pueda ayudar a determinar cuáles son, pues, los otros niveles que requiero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde va a ser mi nivel de entrepiso o de techo sin terminar? Incluso, ¿no? ¿Dónde voy a considerar mis tomacorrientes o mis interruptores, ¿no? Depende. Entonces necesito un nivel dentro de la edificación que me ayude a poder determinar el resto de niveles. Ese nivel es el más 1 metro. No sé si ustedes han visto, vamos a ver una fotografía más adelante, esa línea roja que se coloca dentro de las edificaciones. Ese es el nivel más 1 metro, ¿no? Y se considera a 1 metro de lo que es el nivel de piso terminado, ¿no? Entonces, esos son los niveles. Entonces, solamente una pequeña muestra para ver todo. Acá tenemos el nivel de terreno natural, ese nivel en el que nos entregan. Por ahí alguien en los comentarios decía, hay niveles y desniveles. Sí, puede ser, pues no necesariamente todo va a ser nivelado, pero tenemos nosotros que realizar ese proceso en función de mi nivel más menos 00. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo del nivel más menos 00, ¿no? Está dado en la caja, no sé si todos lo pueden visualizar. Está dado en la caja de agua potable, en la diapositiva, ¿no? Espero que lo estén viendo, ¿no? Y ahí más o menos coincide con lo que es el nivel de terreno natural, más o menos 00. O sea, es una coincidencia, pero no necesariamente es así. Ahora, al lado derecho podemos ver el nivel más 1 metro, ¿no? Ahí estás viendo esa línea roja, ¿no? Actualmente incluso hay otros procesos constructivos que ya me pueden obviar esta línea roja, ¿no es cierto? Pero me sirve para poder determinar yo cuáles son los otros niveles, ¿no? Dentro de la edificación, como ahí puedes apreciar. Aquí, en este ejemplo, ¿no? Estás viendo que el nivel de terreno natural, o mejor dicho, el nivel más menos 0, se ha dado en la caja de registro, y acá, pues, el nivel de piso terminado se encuentra, pues, a 5 centímetros más 0.05 de ese nivel más menos 00. El nivel de piso terminado, o mejor dicho, el nivel de terreno natural se encuentra en este caso más abajo que el nivel más menos 00. Puede suceder, ¿no? Entonces, depende. Por eso, ahí les doy ese alcance, ¿no? A veces se piensa, lo que ustedes pensaban es algo que comúnmente se cree, ¿no? Que el nivel de terreno natural coincide con el nivel más o menos 00, pero ahora te has dado cuenta que no es cierto y simplemente has utilizado tu lógica, ¿no? Si es un nivel que debe ser inamovible, que me va a servir entre los planos y la realidad, pues ese punto tiene que ser fijo y ya dependerá dónde lo consideras tú, pero eso sí, en tus planos debe estar bien especificado y a veces eso no se tiene. Tú tienes que indicar en tus planos dónde estás considerando ese nivel más menos 00. ¿De acuerdo? Importante. Bueno, dentro de lo que es la norma técnica de metrados, también como una distinción que se tiene, pues es justamente pues lo que es el cumplimiento de la norma G050, su seguridad durante la construcción. Es por eso que se tiene pues este título de seguridad y salud y considera todas las partidas propias que requiere pues un plan de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todos los que aquí estoy seguro que tienen pues ya experiencia al respecto, trabajan, etcétera, o estudian, conocen pues que actualmente, hace algunos años, el Ministerio de Salud, o mejor dicho, de Trabajo, SUNAFIL incluso, ¿no? Realizan pues una evaluación muy estricta de lo que es el cumplimiento justamente de esta norma en todas las obras,
¿no? Algo que, por ejemplo, en ese reglamento de metrados antiguo no se estipulaba, ¿no? Es más, seguridad y salud en el trabajo es algo lógico que se debe cumplir en la ejecución de obras. Sin embargo, es hace pocos años que se cumple esto, ¿no? Y lo aprendimos en el Estado, por ejemplo, lo aprendimos del privado. En el privado sí se daba, ¿no? Sobre todo en minas. Y de ahí ya pues en obras privadas, pero en el Estado no, hasta que ya pues se estipula desde el año 2010 aquí y en la norma GH0, o G050 que viene del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado en el año 2006 todavía. Entonces mira, ¿no? Recién pues se han dado pues las actualizaciones en ese sentido. Yo, por ejemplo, cuando he estudiado la carrera, lo he estudiado de manera diferente, con otro reglamento nacional de edificaciones, ¿no? Entonces, ustedes sí ya han nacido justamente cuando está en vigencia esto, y qué bueno. A esto, pues, tú te puedes dar cuenta que ya me está considerando estas partidas propias del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Como la elaboración de este propio Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Los equipos de protección, ya sean individuales o colectivas, la señalización, capacitaciones, etcétera, ¿no? Todo lo que se requiera de acuerdo a tu plan. Entonces, muchas veces, a fecha actual, algunas veces reviso expedientes técnicos cuyos metrados no determinan esta partida de seguridad y salud. Y si estamos hablando de partida, se entiende que se está considerando dentro de costos directos, ¿no? Porque ya entendemos eso, lo vimos en las diapositivas iniciales. Entonces, la norma técnica me dice, ¿sabes qué? Todo lo que es plan de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo equipos de protección individual, tienes que considerarlo como costos directos, ¿no? Entonces, estás viendo eso. Y a eso le sumamos actualmente, dada la coyuntura mundial en la que estamos viviendo, lo que es nuestro plan de implementación contra el COVID-19, ¿no es cierto? Que también se tiene que dar en función de la normatividad vigente y de lo que son las partidas que se requieran para la protección del personal y del visitas, ¿no? Y personal profesional que también trabaje, ¿no? Entonces, esa es una diferencia. Entrando un poco dentro de lo que son, pues, lo que es la norma técnica de metrados, pues, podemos hablar de lo que es el desglose de partidas, ¿no? La norma técnica se da, pues, un desglose hasta un cuarto orden, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del desglose? Hay una clasificación de partidas que realiza nuestra norma técnica, ¿no? Entonces, lo estipula así, le determina o le llama partidas de primer orden a lo que son los títulos, ¿no? Por ejemplo, estructuras. Incluso hay una codificación que aquí indica, ¿no? OE, obra de edificación, punto 2. Esa codificación no necesariamente tiene que coincidir con la de tu hoja de metrados, tú puedes determinar tu propia codificación, pero sí he visto que algunos también consideran la misma codificación, no hay problema al respecto. ¿De acuerdo? Pero sí, lo que es la partida de primer orden o partida título, ahí está determinada. A esta partida de primer orden le sigue un subtítulo, ¿no? Y tú puedes ver pues la numeración. Si estructura será 2, la siguiente partida de segundo orden o partida subtítulo se va a numerar como 2.1. A esta, movimiento de tierras, le sigue otro subtítulo, ¿no? Una partida de tercer orden con otra codificación 2.11. Y por último, la partida que más nos interesa es la partida de cuarto orden, también llamada partida básica, la cual, pues en este caso se llama nivelación y compactado de terreno normal con plancha, va a tener una unidad de medida, en este caso metros cuadrados. Es esta la que nos importa. ¿Por qué? Porque es en esta en la cual vamos a cuantificar. Por eso tiene su unidad de medida. Las otras partidas, ¿no es cierto?, de primero, segundo y tercer orden, simplemente nos sirven para el ordenamiento, para ordenar, ¿no es cierto? Pero la que en realidad metramos es esta partida de cuarto orden, ¿no? Entonces, ese es el desglose de las partidas estipulado dentro de lo que es, pues, nuestra norma técnica. Entonces, una pregunta para todos ustedes. ¿El concreto en qué unidades se metra? El concreto, ¿en qué unidades se metra? Esa la saben, pues, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿El concreto en qué unidades se metra? ¿En qué unidades se metra?
¿Qué dicen? No veo respuestas. ¿Qué dicen? A ver, acá los comentarios. En metro cúbico, nos dice Samuel. Villar nos dice en metros cúbicos. Frank también, ¿no? Richard Condori también nos dice metros cúbicos. Aquí en el chat si no dicen nada. A ver, ojalá que digan algo. Entonces, veamos, pues, ¿no? Veamos. Pero no voy a ser yo quien conteste, ¿de acuerdo? Porque yo soy humano y puedo fallar. Vamos a dejar que la norma sea quien conteste, ¿de acuerdo? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, ¿no? Entonces, mira, de acuerdo a la norma técnica de metrados, el concreto no solamente se metra en metros cúbicos, también se puede metrar en metros cuadrados e incluso en metros lineales. ¿No me crees? Mira la norma técnica de metrados, lo puedes encontrar en el internet, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esta norma técnica de metrados me estipula eso, por eso hay que leerlo, ¿no? Porque la norma técnica de metrados me va a dar las características justamente de cómo este, este, perdón un ratito, ya tenía un problema acá. Entonces, nos indica, o sea, la norma técnica de metrados nos muestra, pues, cuál es la forma como nosotros vamos a cuantificar cada partida, cómo la vamos a metrar, ¿no? Y nos estipula esa unidad de medida. Entonces, en este caso, por ejemplo, para lo que es obras de concreto armado, nos determina que se va a metrar en metros cúbicos. Ahí ustedes tienen toda la razón. Pero cuando hablamos de obras de concreto simple, depende, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a obras de habilitaciones urbanas, las losas, como pueden ser las veredas, las rampas, incluso una losa de pavimento rígido, ¿no? Estas se van a cuantificar en metro cuadrado. Y en sardineles, por ejemplo, con metros lineales. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos estos otros tipos de partida? Por ejemplo, tú estás viendo un sardinel, ahí le he tomado una foto y estás viendo al costado una gráfica isométrica de un sardinel, ¿no? Entonces vamos a determinar, es un elemento, pues es una estructura que tiene 3 dimensiones, 60 metros de largo, 40 centímetros de alto y 15 centímetros de ancho. Entonces, en ese sentido, igualito, ¿no? Nosotros lo podemos cuantificar en volumen. 60 por 0.40 por 0.15 va a ser igual a 3.60 metros cúbicos. Así lo haríamos si es que sería el metrado en volumen. Pero la norma me dice, ¿sabes qué? Tú lo vas a tener que cuantificar en metros lineales. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos estos tipos de partida? Lo que vamos a hacer es tener que estandarizar lo que es, pues, el metrado de esta partida. Por ejemplo, si yo tengo esta partida, la voy a denominar, la voy a nombrar concreto con un F'C, una resistencia a la compresión de 175 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Indico la estructura, ¿para qué? Para sardineles, pero como solamente está permitido que yo metre una dimensión, ¿no? En este caso, metros lineales, longitud, tanto el ancho, que sería de 0,15 o 0.15 metros, y la altura, que sería 0.40, los voy a considerar dentro del nombre de la partida. Por lo tanto, estoy dejando solamente una incógnita. Mi incógnita sería determinar cuál es la longitud, ¿no es cierto? ¿Cuál es la longitud? En ese sentido, pues, esto es lo que estoy viendo, ¿no? Si yo tengo un concreto para sardineles en metro lineal, estoy considerando 2 dimensiones. Si yo tengo una partida en metros cuadrados, ¿no es cierto? Por ejemplo, concreto de 175 para veredas, y como es metro cuadrado, puedo considerar o puedo metrar 2 dimensiones, largo por ancho. Lo que voy a tener que estandarizar es el espesor de la losa, ¿no? En este caso, 0.10 metros o 10 centímetros.
Cuando ya es, pues, metros cúbicos, ahí sí no me importa, ¿no? Ahí sí pueden tener diferentes medidas, por ejemplo, en concreto para zapatas, puedo tener zapata 1, zapata 2, 3, 4, cada uno con diferentes medidas, y esas las voy a considerar dentro de esa partida, y no hay problema. Pero en las otras dos, cuando hablamos de metros y metros cuadrados, ahí sí tengo restricciones. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ¿no? Yo tendría un sardinel que tendría 50 centímetros de altura y no 40, no lo podría metrar dentro de esta partida. Tendría que crear otra partida, ¿no? Que se llame concreto 175 para sardineles con un ancho de 15 centímetros tal vez, pero con una altura de 50 centímetros, ¿no? Igual en metros. ¿Por qué tendría que hacer eso? O sea, ¿por qué no podría considerarlo dentro de esta partida de 40 centímetros? Les pregunto. O sea, ¿cuál sería la lógica? ¿Por qué tengo que generarme otra partida? ¿Qué dicen? ¿Por qué tendría que ser así? Díganme, por favor, ¿por qué tendría que ser así? ¿Por qué tendría que generarme otra partida? ¿Por qué ahí no podría considerar este sardinel con altura de 50 centímetros ahí? Suponiendo que ambos son concreto simple. ¿Qué dicen? Respuestas. Por la diferencia de altura, ya, Carlitos, pero ¿qué tendría que ver eso? Ya es metro lineal, nos dice RJ, o sea, ¿cuál es la incidencia ahí? Por la descripción en la altura, ya, porque los factores numéricos no son los mismos, ya, pero al final, ¿en qué tiene incidencia? ¿Para qué estamos metrando? Para determinar costos, ¿no? Entonces, ¿tendrá el mismo costo un sardinel de 40 centímetros que un sardinel de 50 centímetros? Les pregunto. ¿Tendrá el mismo costo? Pregunto, ¿tendrá el mismo costo? Es diferente, ¿no? Ahí ya ustedes están respondiendo muy bien, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. ¿Te das cuenta? Cuando tú ya has amarrado ahí alguna dimensión, ¿no? Para cumplir con la norma, ya sea en metros lineales o metros cuadrados, tú ya estás estandarizando, ¿no? Como se dice, estás amarrando ya tu partida para estas consideraciones, ¿no? Acá hay un costo, porque cuando tú determines el precio unitario, tendría que darse para esta unidad, ¿no? Entonces, si ya tienes alguna variación, tendrás que generarte alguna otra partida, ¿de acuerdo? Esa es la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, dentro de una partida, ¿no? A la cual le vamos a determinar su precio unitario, tienen que considerarse todos aquellos metrados que van a tener un costo semejante, o sea, que son igualitos. Si por ahí hay alguna diferencia, por mínima que sea, tienes que generar otra partida. ¿Nos da flojera hacerlo? Obviamente nos da flojera, ¿no? ¿Qué flojera? Mejor lo meto ahí, listo, pues, ¿no? Ahora, por ahí dirá alguien, ¿no? Alguna vez me dijeron, pero ingeniero, ¿por qué tanta cosa, no? Pues, ¿qué tal si yo lo metro tu sardinel y tus veredas, yo lo hago en metros cúbicos? Pues al final lo estoy metrando, al final lo que interesa es que se cumpla, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, puede ser, ¿no? Si lo pensamos con lógica, puede ser, pero también hay algo, ¿no? Aquí estamos hablando del cumplimiento de una norma. Así que simplemente porque la norma lo dice, tendríamos que cumplirlo, ¿no? Por algo la norma lo está indicando. Y no se olviden que cuando hablamos, por ejemplo, en nuestro caso, si es privado, bueno, creo que no pasa nada, pero si estamos hablando de inversión pública, lamentablemente siempre nos juzgan a nosotros por el cumplimiento o no cumplimiento de alguna normatividad, ¿no? Entonces mi recomendación es, si es que la norma está dada, mejor cúmplelo, ¿no? Así no le buscas tres pies al gato y listo, ¿no? ¿Para qué nos complicamos? Si hay una norma, cumple y punto. ¿Ya? Muy bien, es una recomendación. Otra pregunta, para el metrado de concreto de una columna, ya ustedes que ya dominan todo esto o conocen, para el metrado de concreto de una columna, ¿se incluye esta unión viga-columna?
¿no? La unión justamente a la intersección entre la viga y la columna, esa intersección, ¿dónde lo metramos? Aquí te pregunto, ¿dentro de la columna o dónde? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? Para una columna, ¿incluimos esa unión viga-columna? ¿O dónde metramos esa unión viga-columna? ¿Qué me dicen? Esa unión viga-columna, ¿lo metramos con la columna? En la columna, nos dice Marcos. Rey nos dice depende. ¿Depende de qué? Juan nos dice en la losa. Alex nos dice solo la columna. Freddy nos dice que el metrado de columna y viga son diferentes, pero por eso, ¿dónde lo consideramos esa unión viga-columna? O sea, ¿es columna o es viga? O sea, esa unión lo metramos en cualquiera de los dos, nos dice J. Carlos. ¿No? Ahora vamos a ver, ¿no? Y tampoco voy a responder yo la pregunta, me lavo las manos. Que responda a la norma. ¿Ya? Aquí está. Entonces, norma de metrados. ¿Qué nos dice la norma de metrados? Nos dice columnas. Son elementos de apoyo aislado, generalmente verticales, con medida de altura muy superior a las transversales. ¿Qué más nos dice? En edificios de uno o varios niveles con losas de concreto, la altura de las columnas se considerará de la siguiente manera. En el primer nivel, dice, distancia entre las caras superiores de la cimentación. No incluye el sobrecimiento y la cara superior del entrepiso o techo. Entonces, si yo veo la gráfica, me dice desde la cara superior de la cimentación. Mi cimentación en este caso está dado por una zapata, caras superiores de la cimentación. Y me dice hasta la cara superior del entrepiso. El entrepiso es mi techo, ¿no? Y ahí lo estás viendo. Entonces, esa longitud de 320 que mide desde la parte superior de la zapata hasta la parte superior del entrepiso, que coincide en este caso con la parte superior de la viga, es mi altura de columna. Esa unión entre la viga y la columna, por ende, se debe de metrar en obras de concreto o cuando se tenga losas de concreto dentro de la columna. Muchas veces lo hacemos dentro de la viga, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros seguimos viendo la norma técnica de metrados en vigas, nos dice que la longitud de las vigas se da entre las caras laterales de las columnas, ¿no? Es decir, tiene correlación con lo que me indica para las columnas, ¿de acuerdo? Ahora, en los siguientes niveles me dice, será la distancia entre las caras superiores de los entrepisos que los limitan y eso lo estamos viendo en esta otra diapositiva. Espero que se vea. Lo estamos viendo en la otra diapositiva. Entonces, ahí estamos viéndolo, ¿no? Entonces, en este lado izquierdo tengo ahí mi cimentación de 70 centímetros. Ahí tengo la altura de mi sobrecimiento, 0.50, mi altura libre, 230, y mi viga de 0.5. Y miren, el primer nivel, 330, es decir, 0.5 más 0.5 más 230. Y para los siguientes niveles ya es la distancia entre entrepisos. Es decir, 230 más 0.5 en ambos casos, 280 será la altura de mis columnas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué surge esa o por qué tenemos, ¿no? Esa duda, ¿no? De dónde consideramos lo que es esa unión viga-columna, lo consideramos dentro de las vigas, les decía. Es que aquí hay que hacer una diferencia, ¿no? Y eso es lo que tal vez está, lo que nos genera, pues, justamente esta duda. Es que en el proceso constructivo no es así, ¿no es cierto? Ustedes seguro están pensando en esto. Por ahí alguien seguro me iba a refutar. No, ingeniero, en el proceso constructivo no se hace de esa manera. En el proceso constructivo yo baseo la columna hasta la parte inferior de la viga, como estás viendo aquí en la fotografía del lado derecho. Y cuando yo hago mi vaciado de losa, ¿no? Ese vaciado donde festejas, ¿no? Donde se hace pues toda la celebración, ahí nosotros vaciamos las vigas principales, secundarias, etcétera,
las viguetas y la losita de mi losa aligerada, ¿no? Y ya está colocado en mi ladrillo. O sea, lo hago en una sola oportunidad, vacío todo, ¿no? Ahí es diferente. Por lo tanto, mi encofrado en vigas, yo lo hago hacia lo largo. Y mientras mi encofrado en columnas lo voy a hacer pues hasta la cara inferior de la viga, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde nos surge esa duda, ¿no? Entonces, aquí tenemos que diferenciar entre lo que la norma te indica, que estás viéndolo, yo no te miento, ahí considero incluso, no lo he tipeado, sino te estoy mostrando una captura de pantalla de la norma versus lo que es la realidad, ¿no? Entonces, como ahí te pongo, ¿no? En obra se encofra la columna hasta la parte inferior de la viga. Entonces, ahí tenemos esa diferencia y hay que conocerla y considerarla. Ahí tienes ese dato, ¿no? Otro dato, por ejemplo, a veces también le consideramos los anchos de lo que son pues nuestros muros, por costumbre, ¿no? A veces le colocamos 15 centímetros cuando tienen un aparejo de soga, a veces le colocamos 25 centímetros cuando tienen aparejo de cabeza, pero en realidad lo que nosotros deberíamos de considerar es lo real, ¿no? En este caso, mira, yo tengo un ladrillo ahí de 18 huecos, ¿no? Sin hacerle propaganda a la marca, una de las marcas que se utilizan, ¿no? Más comúnmente. Y simplemente si es que acá su ancho es de 12.5 centímetros o 0.125 metros, pues ese va a ser el ancho de lo que sería pues mi muro de soga. ¿No es cierto? Ahí estamos hablando con la lógica, ¿verdad? Entonces ese es un aparejo de soga. Si sería de cabeza, sería 23 centímetros, ¿verdad? Entonces, así es como yo debo de considerarlos en los planos. Es más, ¿no? En los planos perimetrales, como sería este de aquí, incluso tengo que dejar la junta, ¿no? Que hay con la edificación contigua, ¿no es cierto? Porque no están pegaditos. Otro tip acá es, por ejemplo, los alféizers, ¿no? El alféizer es la abertura dentro de un muro, pero ese alféizer me está dando pues las dimensiones, en este caso EHGF, es decir, con acabados, es decir, con recubrimientos, ¿no? Y si yo quiero cuantificar, por ejemplo, aquí, cuál es el área de ladrillo de este muro, tendría que descontarle al alféizer lo que es el acabado. Ahora, en este libro, que yo lo he sacado de un texto, ¿no? Del ingeniero Genaro Delgado Contreras, y en otros muchos textos también se considera como espesor de tarrajeo 0.025 metros, es decir, una pulgada, 2.5 centímetros, ¿no? Por ahí algunos estarán de acuerdo, por ahí otros no estarán de acuerdo, pero la idea aquí es que nosotros descontemos el recubrimiento, ¿no? Para poder determinar adecuadamente la altura, o mejor dicho, el área de lo que sería nuestro muro, ¿no? Entonces ahí estás viendo un pequeño tip también. Muy bien, entonces ya te he dado ahí algunos tips. Seguimos con los metrados, algunas recomendaciones para cuando nosotros realicemos estos metrados, ¿no? Deben ser claros, sencillos, entendibles a otras personas, ¿no? Y ahí está el secreto. Todo lo que nosotros hacemos, planos, metrados, presupuestos, ¿no? Programación de obras, etcétera, incluso nuestros diseños, ¿no? A veces nosotros cometemos el error de que como nosotros lo estamos haciendo y nosotros sabemos, estamos involucrados en el proyecto y ya nuestra destreza al realizar pues estos procesos es bastante, a veces obviamos pasos, no abreviamos algo, no lo hacemos de manera directa, pero no nos ponemos a pensar que todos estos documentos no van a ser necesariamente utilizados por nosotros, sino lo van a utilizar otras personas en otro momento, ¿no? Por ejemplo, para ejecutar. Incluso no solo para ejecutar, también puede ser pues auditable, ¿no? Nos pueden hacer pues ahí algún control. Entonces, la recomendación es esa, o sea, tu metrado debe ser claro, sencillo, ¿no es cierto? Para que otras personas lo puedan entender, no tú necesariamente, o sea, tú lo puedes entender en el momento porque estás empapado del proyecto, pero a veces pues también nos hacen auditorías pasados 5, 6, 7 años y ahí te apuesto que tú regresas a tu metrado y no te vas a acordar. Entonces, incluso para que tú en el futuro te acuerdes, debes de realizarlo de una manera adecuada, ¿no? En el Excel, por ejemplo, ¿no? A veces cuando se enseña este curso, yo veo a mis alumnos
que están con la laptop, estamos utilizando Excel y están con su calculadora. ¿Para qué necesitas tu calculadora si estás en Excel? No, ingeniero, voy a hacer esta operación, pero hazla en el Excel, ¿no? Al menos en el Excel va a quedar el registro de esa operación que estás haciendo, ¿no? Porque lo de tu computadora, lo de tu calculadora simplemente lo apagaste y nunca más ves la información. Entonces, esa es una recomendación, ¿no? Debe ser analítico, ¿no? Se utiliza una metodología, sirve como herramienta de trabajo, ¿no? Me sirve para corregir errores, ¿no? Muchas veces nosotros dibujamos planos y metramos, y cuando metramos nos damos cuenta que faltan dimensiones, tenemos algunos errores en los planos, corregimos, ¿no es cierto? Debe contar con los sustentos de operaciones, ¿no? E indicaciones necesarias para realizar los cómputos de los mismos. Hay planos específicos de metrados, por ejemplo, ¿no? Le llamamos planos de acotaciones o de áreas, ¿no? Específicamente esos planos nos sirven para sustentar nuestros metrados, ¿no? Porque cuando te evalúan también, todavía se metra lo que es lo físico, ¿no? Es decir, hay un evaluador de tu metrado, de tu presupuesto, va a coger tu metrado en físico con la firma del profesional responsable y tus planos en físico con la firma de tu profesional responsable y los va a verificar, evaluar, ¿no es cierto? Hasta ahora. Y debe evitarse la duplicidad de metrados, ¿no? A veces, pues, surge, pues, esta duplicidad de metrados y a veces nos da flojera no considerar los descuentos necesarios, ¿no? Pero, de acuerdo a la norma, no deben existir, pues, esos metrados. Ahora, hablando de unidades, bueno, las unidades conocidas, ¿no? Metro lineal, por ejemplo, cuando la idea del metrado, pues, es lineal, por ejemplo, en la colocación de tuberías, en la colocación, pues, de conductores eléctricos, puede ser, u otras, como nos indica la norma, por ejemplo, los sardineles, como hemos visto. Metros cuadrados, cuando hablamos de 2 dimensiones en área, ¿no? Sobre todo en planta. Un ejemplo conocido es también lo que son los encofrados, los metros cúbicos, que lo hacemos para movimiento de tierras, ¿no? Excavaciones, rellenos, eliminación de material excedente, el concreto, como hemos visto, sobre todo el concreto armado, kilogramos, ¿no? Cuando hablamos de acero, ¿no? Aunque pueden ser toneladas cuando ya la envergadura, pues, es mayor, o unidades independientes, ¿no? La unidad cuando tenemos, por ejemplo, pues puertas, ventanas, interruptores, artefactos eléctricos, etcétera, ¿no? Simplemente contamos, ¿no? Y ahí generalmente, pues, estas unidades son enteras, pues no son en decimales, por ejemplo, o por ahí alguna vez he visto que me han presentado en decimales, no, pues son unidades enteras, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí una unidad especial que también la norma lo considera, ¿no? También hay alguna otra pieza, por ejemplo, que también se considera. Tenemos la unidad global, ¿no? Que a veces genera, pues, algunas controversias, etcétera, ¿no? Porque si tú recuerdas, en una de las primeras diapositivas decíamos que nosotros a la partida por unidad de medida, por ejemplo, en metro cúbico de concreto, por ejemplo, yo ya tengo la primera parte con mi metrado, ¿no? La cuantificación del trabajo, por decir cuántos metros cúbicos yo voy a vaciar de esta losa, por ejemplo, ¿no? Pero ahí me falta multiplicarle por un precio y ese precio unitario se va a dar en función de analizar cuáles son los insumos que se requiere, es decir, la mano de obra, los materiales, equipos, herramientas, etcétera. Entonces, yo para determinar ese precio tengo como sustento ese análisis, ¿verdad? Pero en una partida global ese análisis no existe. Es decir, se toma un todo, ¿no? Un todo, o sea, me involucra un todo. No hay ese análisis para determinar, ya, esta es la mano de obra que yo requiero, estos son los materiales de los equipos y herramientas. No, por un todo, ¿no? Una puerta, contrato un portón, ¿no? De 6 metros por 4 metros. Ya te pago, no sé, 10,000 soles. Listo, de acuerdo a mis características, a mis especificaciones técnicas, así lo vas a hacer y punto, ¿no? Es un todo. Si yo lo haría en obra, tendría que considerar ese portón, cuál es el personal que se requiera, cuál es el material, ¿no? El acero que se va a requerir, en qué dimensiones, ¿no? Qué otros accesorios voy a necesitar, bisagras, no sé, chapas, etcétera, pintura, ¿no? Anticorrosivo, etcétera, ¿no? Es decir, se va a desagregar, se va a conocer, ¿no? ¿Qué requiero? Pero cuando lo hago en global, no, es simplemente un pago a todo costo. Entonces, generalmente esa partida no se utiliza demasiado, ¿no?
Sin embargo, la norma técnica sí considera en algunas, ¿no? Por ejemplo, aquí, para elaborar tu plan de seguridad y salud en el trabajo, para capacitación en seguridad y salud en el trabajo, etcétera. Entonces, úsala donde la norma te indique nada más. Terminando, lo que son las recomendaciones para un adecuado metrado, el estudio integral de los planos. Ahí tenemos un problema a veces, ¿no? En obras de edificación, por ejemplo, cuando tenemos pues a un ingeniero estructural, tenemos a un arquitecto, a un ingeniero sanitario, un ingeniero electricista o electromecánico, ¿no? Todos pues, por ejemplo, van a tener que realizar el diseño. Por ahí, pues, el estructural dio una propuesta, modificó lo que el arquitecto le había dado originalmente, pero en ese interín ya no se le hizo conocer al ingeniero de sanitario, el electricista tampoco sabía y te genera una descompatibilización de planos. Es algo que a veces sucede, ¿no? Así que hay que estudiarlos de una manera adecuada, corregir errores durante el metrado, etcétera, ¿no? Conocer el proceso constructivo, yo les decía, es eso, como has visto, los metrados no requieren pues de grandes o complicadas operaciones matemáticas, no vas a integrar, no vas a realizar pues diferenciales, nada. Simplemente vas a utilizar tus operaciones básicas, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división, ¿no? La aritmética básica. Pero aquí muchos lo consideran como un problema o lo ven complicado y para mí es justamente por eso, porque no conoces el proceso constructivo, porque cuando empiezas a veces tú no conoces tal estructura, por ejemplo, nunca has visto una placa y tienes que metrar la placa y su acero, ¿cómo lo encofras? ¿No? Entonces muchas veces eso es lo que sucede, ¿no? Salimos de estudiar y lo primero que nos hacen es hacer metrados cuando tú nunca en tu vida has estado en obra y no conoces incluso cómo es esa estructura, ahí tienes problemas. ¿De acuerdo? Entonces, para mí es eso. Cumplir lo establecido en la norma técnica de metrados, ¿no? Tener gráficos o planos auxiliares, ¿no? Lamentablemente, los planos, como te dije, están limitados, están restringidos, solamente vemos 2 dimensiones por plano, necesitamos, pues, planos isométricos, necesitamos cortes, necesitamos planos de alturas, con alturas, etcétera, para poder visualizar adecuadamente, ¿no? Incluso, ¿no? Necesitamos otros gráficos extras que nos permitan o permitan a nuestro cerebro poder determinar qué está sucediendo, lo que lo hace también engorroso, ¿no? Para un ojo entrenado, a veces pues se puede obviar, pero si te estás iniciando, necesariamente necesitas de gráficos, planos auxiliares que te ayuden pues a entender el metrado y hacerlo, ¿no? El sustento de cálculo, ¿no? No asumas los metrados, simplemente se leen de los planos y obviamente el orden. ¿De acuerdo? Pero eso es pues lo tradicional. Yo te decía, con eso estamos trabajando ya hace 4000 años, ¿no? Es el metrado tradicional. Pero actualmente ya hablamos de otras cosas, ¿no? Actualmente softwares, por ejemplo el Revit, ¿no? Cuyo abuelo tal vez podría ser el ArchiCAD, ¿no? Softwares como el Imperia actualmente, que ya pertenecen ya a esto, ¿no? A este nuevo mundo. Entonces yo les pregunto a ustedes que probablemente ya han escuchado este término BIM. ¿El BIM es un software? ¿El BIM es un software? Pregunto. ¿El BIM es un software? ¿El BIM es un software? Pregunto. Ya terminando, ya, no se preocupen. Terminando ya. ¿El BIM es un software? Es una metodología, no dice Frank Ruiz. Muy bien, es una metodología. Por ahí alguien dice si es un software. A ver, Alex nos dice no, no es un software. Freddy nos dice también no. Y tienen mucha razón, ¿no? El BIM no es un software. El BIM es una metodología, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta metodología BIM, no? El Building Intelligence Modeling, el modelado inteligente de edificaciones, ¿no? Aunque ahora se habla del Building Intelligence Management. Por ahí alguien me dijo esto, pero ingeniero, hace tiempo ya que nosotros modelamos en 3D, ¿no? El mismo AutoCAD
hay AutoCAD en 3D. Ese Archicad o ArchiCAD del que tú hablabas hace años, no sé, 20, 25 años, que ya modela en 3 dimensiones. Entonces, ¿qué es lo diferente con el BIM, no? Es que el BIM no solamente habla de tener un modelo en 3 dimensiones, eso ya normal, eso también se hace, ¿no? Uno de los softwares más conocidos, el Revit, por ejemplo, que también pertenece a Autodesk, ¿no? De la familia de AutoCAD, Civil, etcétera, ¿no? Entonces, fuera de lo que es esas 3 dimensiones, ¿no? Que se da a través del modelado, nos permite trabajar de manera colaborativa, ¿no? Por ejemplo, hace un momento hablábamos de las limitaciones que tiene el metrado tradicional, que decía, hay incompatibilidad de planos. ¿Por qué? Porque cada profesional trabaja por su lado. Pero imagínate que trabajemos en un solo modelo, que ese modelo esté en la nube y que ese modelo sea en 3D. Y cada modificación que haga alguno de ellos, de los actores dentro de ese modelado, en tiempo real, pues se modifique. Así el resto también puede llegar a trabajar en esto. Entonces, el alcance, ¿no? De lo que es, pues, ese trabajo colaborativo, ¿no? Así como que ahora lo que se busca es darle más importancia, tal vez, y digo tal vez, construir 2 veces, ¿no? Es decir, una primera vez, una construcción virtual en la que nos podamos demorar y corregir los errores anticipadamente, ¿no? Y demorar lo que tengamos que demorarnos, a una segunda construcción que ya se dé en la realidad. Porque recuerda, ¿no? La Contraloría General de la República hace un año creo que sacó una estadística donde indicó que el 90% de los expedientes técnicos tienen algún tipo de falencia. Y eso es cierto. No necesariamente, yo lo veo así, por los profesionales, sino por la metodología antigua en la que estamos nosotros, ¿no? Entonces, has visto, ¿no? En 2D estamos limitados, hay un montón de problemas, ¿no? Y cuanto la edificación es más grande, por ahí hablaba con un amigo que realiza hospitales, es ahí sí necesitas profesionales que tengan ese ojo, ¿no? Esa experiencia como para poder ponerse a pensar por dónde están pasando, pues por ahí sus tuberías, sus cables, y que no generen problemas con la estructura o no se intersequen con otras instalaciones y se generen problemas. Muchas veces eso no se ve en lo limitado que es nuestra metodología tradicional, pero justamente para eso, pues, el BIM o los softwares, ¿no? Que modelado en BIM nos pueden servir para prever esos errores y trabajar conjuntamente, ¿no es cierto? Incluso, pues, ¿no? Podemos llegar a un tema de realidad virtual con nuestros anteojos de realidad virtual, ingresar dentro de la edificación, poder visualizarla, etcétera, ¿no? El alcance es ahí, pero ese es un alcance hasta, o digamos, es el alcance en 3 dimensiones, ¿no? Porque se habla que el BIM tiene 7 dimensiones, ¿no? Entonces, el modelo tridimensional se da en esa tercera dimensión. Pero más allá, ¿no? En mi mismo modelo, antes de que yo ejecute, puedo ya estar viendo lo que es la programación, ¿no? Algo así como la programación de obras que yo tengo, ¿no? Que yo realizo en función ya de lo que es mi modelo, yo puedo determinar esa programación, expresarla en cronogramas, ¿no? Y esos cronogramas van a tener pues un sustento más real. Asimismo, en una quinta dimensión, ya puedo realizar lo que nosotros estamos hablando ahorita, metrados, presupuestos, costos operativos que se requiera para la ejecución de la obra. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo requiero o lo que puedo realizar ya en la quinta dimensión del BIM, ¿no? Entonces, el metrado del que estamos hablando se puede realizar, pues, al término de un clic, nada más. Sin embargo, pues, esto nos deja a nosotros el tema de criterios. El tema de criterios, o sea, el criterio normativo que has visto, etcétera, todo eso no nos lo ha reemplazado, pues no nos lo reemplaza un software, ¿no? Eso todavía nosotros lo consideramos. Ahí es donde nosotros estamos interviniendo ahora. Entonces, ahora es un mundo en el cual nosotros debemos de tener más criterio, ¿no? Porque nosotros vamos a evaluar estos resultados, ¿no? Los softwares, pues, no piensan por sí. Nosotros somos los que pensamos aún, ¿no? Por lo tanto, nuestro trabajo se ciñe ya a tener criterio y determinar
cuál es el output o cuáles son los resultados que nos dan los procesos de los softwares, ¿no? De eso se trata ahora, ¿no? Entonces, mira, ahí en la quinta dimensión es donde entraríamos nosotros ahora, ¿no? Obviamente, antes de construir ya tenemos eso. Pero va más allá, ¿no? En una sexta dimensión, ese modelo también tiene temas de lo que es, pues, sostenibilidad ambiental en este caso, ¿no? Que la sostenibilidad actualmente tiene un mayor alcance, pero en este caso se está refiriendo a lo que es, pues, la, el tema ambiental. Y una séptima dimensión que tiene que ver ya con todo el funcionamiento, ¿no? La operación y mantenimiento, incluso, ¿no? Los planos de replanteo, porque a veces, o tú sabes, ¿no? En la realidad, un plano jamás se va a cumplir tal cual está dado, sino que este se va a ir modificando en el proceso constructivo. Acá puede suceder algo así, pero como estamos hablando de un solo modelo, ese modelo se va a ir actualizando también durante el proceso de ejecución, ¿no? Ya tenemos todos los datos, incluso para la demolición, si es que por ahí lo vamos a hacer en un futuro, todos los datos están ahí, o para poder reparar, pues, las tuberías, yo ya tengo, pues, cómo han quedado en la realidad y puedo llegar fácilmente a reparar, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de la séptima dimensión, pero esto se ve antes de ejecutar, mire el alcance. O sea, no es un solo modelo que te representa la geometría o el diseño que tú has tenido, pero mire el alcance hasta ahora donde llegamos, ¿no? Pero actualmente incluso ya se habla de 10 dimensiones, ¿no? Teniendo una octava dimensión en lo que es la seguridad, una novena dimensión, por ejemplo, ya alineado a lo que es el proceso de Lean Construction, e incluso una décima dimensión en el proceso de lo que serían procesos industriales constructivos, ¿no? Pero eso todavía se está desarrollando, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos procesos me ayudan a mí a que yo tenga una mejor eficiencia, ¿no? Y calidad en lo que representan los proyectos y sobre todo la ejecución de obras. Y si tú dices, pues, pero ingeniero, eso ya en el mundo se dará y en el Perú no se da nada de esto, no es cierto. Esta metodología en el mundo sí ya se da hace tiempo y una muestra de eso fue hace poco que nosotros en el Perú, el Perú fue anfitrión del Panamericano, por ejemplo, y se tuvieron que realizar pues muchas edificaciones en tiempo récord, ¿no? Y como se llamó a lo que es pues el extranjero, muchos de ellos ya vinieron con estas nuevas tecnologías, con lo que es BIM, con lo que es impresión en 3D, con lo que son el uso de concreto prefabricado, etcétera. Y ahí es donde el Estado peruano vio el BIM como esa opción, ¿no? Entonces, actualmente en el Perú está en marcha el Plan BIM Perú, ¿no? Que ha fijado que en el año 2030, ¿no? Allá faltan 8 años nada más, va a haber una obligatoriedad de utilizar pues esta metodología BIM en todo el sector público, ¿no? Y ya se está iniciando, por ejemplo, en el sector educación con esto. Entonces, ese es el futuro o presente, como lo llamaría yo. Entonces, todos esos criterios, ¿no? Esos tips que te he dado, obviamente no van a morir, ¿no? Con la implementación del BIM, sino que más ahora, ¿no es cierto? Más ahora, como vamos a visualizar todo en 3D, como ya vamos a tener ese alcance, ¿no? Nosotros debemos estar preparados en ese sentido y más que nunca ese criterio es lo que nos va a dar a nosotros como producto mejores obras, ¿no? Un ejemplo último para terminar, bueno, para que veas el alcance tal vez de un metrado en BIM es este. Este es el doblez de una varilla de acero. Como lo vemos en los planos, es como lo estamos viendo en el lado derecho. ¿No es cierto? Así lo voy a ver como un bastoncito que está doblado a 90 grados, ¿no? Y para mi metrado yo simplemente voy a considerar estas dimensiones, ¿no? Es más, en mis planos dice doblez, no sé, 20, 10, 30 centímetros, y eso es lo que considero, ¿no es cierto? Pero en la realidad ese doblez no es pues a 90 grados, sino tiene una curvatura, como lo ves en el lado izquierdo. Un metrado BIM, por ejemplo, lo hallaría de esta manera, con la curva, ¿no? Entonces el BIM trata de asemejarse lo más posible a la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una última diapositiva. Les he dado lo poco que he podido en este tiempo. Espero que les haya servido esos tips y ya saben, nos encontramos en un mundo en el cual se está transformando, ¿no? Hace unos 20, 25, 30 años se hacían planos aún pues con tinta,
llegó el AutoCAD, revolucionó todo, adiós tinta y nos quedamos con el AutoCAD hasta ahora. Ha llegado el momento de dar un nuevo paso, ¿no? Es lo que